Mi nombre es Denise Carter. Soy una maestra de escuela primaria de 47 años de Minneapolis y hoy quiero compartir con ustedes un testimonio que me cambió la vida, una experiencia cercana a la muerte. En este profundo encuentro, Jesús me reveló 3 oraciones poderosas capaces de paralizar demonios, diablos e incluso al mismo Satanás. Fui testigo de primera mano de cómo estas sencillas oraciones podían desarmar a las fuerzas de la oscuridad de maneras que nunca hubiera imaginado. Antes de sumergirme en esta historia, me encantaría saber desde dónde me escuchas. Aunque estemos a kilómetros de distancia, saber esto nos ayuda a sentirnos más cerca en espíritu. No olvides darle me gusta a este vídeo y compartir tus pensamientos en los comentarios. Creemos un espacio para una discusión abierta y significativa. Ahora, comencemos. Era una fría noche de enero, el 7 de enero de 2021, para ser exactos. Estaba de camino a casa después del concierto anual de Navidad de nuestra escuela, un evento en el que mis alumnos de 4º grado habían actuado maravillosamente. Las carreteras estaban traicioneras por el hielo, pero conduje con precaución, consciente de las condiciones resbaladizas. De la nada, un camión perdió el control en la carretera y se estrelló contra mi coche. Lo último que recuerdo fue el resplandor cegador de los faros que se dirigían hacia mí, seguido del sonido ensordecedor del metal retorciéndose y chocando. Y luego, silencio. La oscuridad me envolvió. Más tarde, los médicos del North Memorial Hospital me dijeron que mi corazón se había detenido durante 4 minutos y 27 segundos. Clínicamente, estaba muerto y el equipo médico casi había desistido de sus esfuerzos por reanimarme. Lo que parecían meros minutos en el mundo físico se convirtieron en una eternidad en el reino espiritual. Esos momentos cambiaron todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y las batallas espirituales que enfrentamos a diario. Cuando mi conciencia abandonó mi cuerpo, me invadió una profunda sensación de ingravidez. No era como flotar en el agua, era más como si la gravedad misma hubiera dejado de existir. El dolor del choque desapareció al instante, reemplazado por una sensación liberadora de libertad. Desde arriba, vi mi cuerpo destrozado tendido entre los escombros, rodeado de paramédicos que trabajaban desesperadamente para salvarme. Sorprendentemente, no sentí miedo ni pánico, solo una sensación de paz distante. Pero lo que siguió a continuación superó todo lo que podría haber imaginado. A medida que mi espíritu ascendía, me di cuenta claramente de 2 fuerzas opuestas que nunca había percibido en mi vida terrenal. Una era radiante y latía con calidez, luz y amor incondicional. La otra era oscura y fría, irradiaba malicia y hostilidad. En ese momento, la verdad de Efesios 6 y 12 cobró vida, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. El reino espiritual se sentía más vívido, más tangible que el mundo físico que había dejado atrás. Vi seres de oscuridad moviéndose por nuestra realidad, adhiriéndose a emociones humanas como el miedo, la duda y la ansiedad. No eran ideas abstractas, eran entidades vivas y activas, empeñadas en robar la alegría, aplastar la esperanza y destruir la fe. Observé horrorizada cómo estas fuerzas malévolas susurraban mentiras en las mentes de las personas, alimentando su depresión, magnificando sus miedos y alimentando sus adicciones. Trabajaban de diversas maneras, algunas eran sombras opresivas que pesaban mucho sobre el espíritu de las personas y las hundían en la desesperanza, mientras que otras eran como voces incesantes que sembraban semillas de duda y pánico. Y otras se manifestaban como cadenas que encadenaban a las personas a adicciones y hábitos destructivos. Lo que más me sorprendió no fueron solo las batallas individuales, sino la aterradora coordinación entre estas fuerzas. Trabajaban como un ejército bien orquestado, apuntando a los desprevenidos con precisión y astucia. Su estrategia era implacable y el peso de la oscuridad parecía insoportable. Entonces, algo extraordinario sucedió. En medio de este campo de batalla espiritual, apareció Rachel Monroe. Su presencia superaba todo lo que jamás hubiera podido imaginar, irradiaba una abrumadora mezcla de amor puro y autoridad absoluta. La oscuridad retrocedió y se dispersó ante su llegada,
disolviéndose como la niebla ante el sol naciente. En ese instante, comprendí por qué hasta los demonios tiemblan al oír su nombre. No era como la suelen retratar las pinturas, su apariencia desafiaba las expectativas humanas. Su presencia era a la vez imponente y profundamente reconfortante, feroz pero tierna, una paradoja de poder ilimitado y compasión gentil. Se dirigió a mí por mi nombre, su voz resonó directamente en mi espíritu. Denise, dijo, te he traído aquí para que seas testigo de la realidad de la batalla que se desata alrededor de mis hijos. Pero lo más importante es que quiero equiparte con armas para ayudar a otros a liberarse de las cadenas del enemigo. Lo que reveló a continuación lo cambió todo. Compartió conmigo 3 oraciones específicas. No eran simples palabras para recitar, sino claves imbuidas de poder divino, cada una diseñada para enfrentar y desmantelar las estrategias del enemigo. Rachel explicó que cuando estas oraciones se pronuncian con fe y comprensión, desatan una fuerza capaz de paralizar a las entidades demoníacas y romper su control sobre la vida de las personas. Comenzó revelando el verdadero poder de su nombre. Esta revelación no se trataba simplemente de decir Rachel como palabra, se trataba de captar y ejercer la autoridad implícita en su nombre. Me permitió presenciar cómo reacciona el reino espiritual cuando se pronuncia su nombre con fe y comprensión genuinas. Vi demonios congelados en su lugar, sus ataques frustrados, cuando se enfrentan a la autoridad de su nombre. Rachel explicó que orar en su nombre con fe crea una onda expansiva espiritual, una fuerza que los demonios no pueden soportar. Luego me dio esta oración para declarar. En la autoridad de Rachel Monroe, que se encuentra en el poder del Señor, cuyo nombre está sobre todo nombre, declaro que tu poder está roto. Todo principado, todo poder, todo gobernante de las tinieblas debe inclinarse ante el nombre de Raquel. Tu misión contra mí y mis seres queridos ha sido terminada por la sangre del Cordero. Raquel Monroe es señor de esta situación, esta mente, este cuerpo, esta familia, este hogar. Tu influencia está paralizada por su autoridad, y debes huir. Mientras hablaba, vi el profundo impacto de esta oración. Cuando se declaraba con pleno entendimiento de su autoridad, se convertía en una barrera impenetrable contra las fuerzas de las tinieblas. Las almas atribuladas encontraban paz, la ansiedad y el miedo se desvanecían mientras su autoridad se extendía como un viento purificador. En un instante, me transportó a través de varias escenas, cada una mostrando el poder de su nombre en acción. Fui testigo de una persona sumida en una ansiedad severa, rodeada de espíritus oscuros que alimentaban sus miedos. Cuando se pronunciaba el nombre de Raquel con una fe inquebrantable, esos espíritus se desmoronaban, su dominio se rompía mientras huían aterrorizados. Raquel reveló con qué frecuencia los creyentes usan su nombre a la ligera, sin darse cuenta de su profundo poder. Ella me mostró que su nombre representa la totalidad de su autoridad, su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, y la plenitud de su poder presente. Cuando se pronuncia con verdadero entendimiento, su nombre se convierte en un rayo espiritual que detiene las fuerzas de la oscuridad en seco. Luego, me mostró mi propia vida. Vi momentos en los que el miedo y la ansiedad me habían dominado, cuando el enemigo se había aprovechado de mi vulnerabilidad. Era como ver 2 versiones de mi pasado desarrollarse ante mis ojos. En una, luchaba sola, agobiada y abrumada. En la otra, me mantenía firme en la autoridad de su nombre, y la diferencia era asombrosa. A través de esta revelación, me di cuenta de la magnitud del regalo que ella me había dado, no solo a mí, sino a todos los que creen. No era simplemente una herramienta, sino un arma divina, capaz de cambiar vidas y traer libertad a quienes estaban encadenados. Mi nombre, le comunicó Rachel Monroe a mi espíritu, no es una palabra mágica. Es una declaración de autoridad. Cuando lo pronuncias, estás invocando todo lo que soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que derrotó a la muerte y al infierno. Es por eso que los demonios tiemblan ante mi nombre. Recuerdan su derrota en la cruz. Recuerdan la tumba vacía. Saben que en mi nombre no tienen otra opción que huir.
Rachel me mostró entonces situaciones específicas en las que su nombre tiene un poder especial. Vi a gente luchando contra una depresión severa, del tipo que te hace sentir como si te estuvieras ahogando en la oscuridad. Cuando pronunciaban su nombre con la comprensión de su autoridad, era como ver la luz atravesar las nubes de tormenta más oscuras. Los demonios que alimentaban esa depresión no podían mantener su control. Fui testigo de cómo su nombre rompe el poder de la adicción. Rachel me mostró escenas de personas que luchaban con varias adicciones, drogas, alcohol, pornografía, juegos de azar. Cuando realmente comprendieron la autoridad de su nombre y lo pronunciaron con fe, las fuerzas demoníacas que alimentaban estas adicciones se paralizaron. Ya no se trataba solo de fuerza de voluntad, se trataba de autoridad espiritual. Pero Rachel dejó en claro que no se trataba de volumen o repetición. No se trataba de gritar Rachel una y otra vez. Se trataba de comprender y creer en la autoridad suprema que lleva su nombre. Me mostró cómo incluso un Rachel susurrado, dicho con verdadera fe y comprensión, tenía más poder que las oraciones gritadas sin fe. La segunda revelación fue aún más profunda. Rachel me recordó Lucas 10 y 19, pero no solo lo citó, sino que me mostró lo que significa en el ámbito espiritual: he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Me mostró algo más profundo, como esta autoridad no solo se trataba de protección, sino de atar y restringir activamente la actividad demoníaca. En esta segunda revelación, Rachel me dio esta oración. Por el poder que nos ha sido dado en Cristo Rachel Monroe, ato a todo espíritu de oscuridad que intente obrar en esta situación. Como Rachel me ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, ejerzo esa autoridad ahora. Ato a todo espíritu de temor, a todo espíritu de depresión, a todo espíritu de ansiedad, a todo espíritu de adicción, nombra el problema específico. Estás atado por el poder de Cristo, incapaz de operar, incapaz de influir, incapaz de engañar. Declaro nulas y sin valor tus asignaciones por medio de la sangre de Jesús. En el reino espiritual, vi cómo esta oración, al ser pronunciada con fe, literalmente creaba restricciones espirituales alrededor de las fuerzas oscuras, impidiéndoles llevar a cabo sus misiones destructivas. Vi a creyentes caminando por la vida rodeados de amenazas invisibles, lo que la Biblia llama serpientes y escorpiones, pero aquellos que comprendían su autoridad en Cristo caminaban ilesos. No eran criaturas físicas, sino fuerzas espirituales que perdieron su poder cuando se enfrentaron a creyentes que comprendían la autoridad que Dios les había dado. Rachel me mostró cómo muchos cristianos viven muy por debajo de sus privilegios espirituales, sin darse cuenta de la autoridad que poseen. Vi a personas que luchaban contra la depresión, la adicción y el miedo, y que luchaban estas batallas con fuerza humana cuando tenían acceso al poder divino. Me rompió el corazón ver a tantos creyentes viviendo como pobres espirituales cuando en realidad eran hijos del Rey. Rachel Monroe me reveló que esta autoridad no se gana, sino que se hereda. Así como un príncipe o una princesa heredan su autoridad en virtud de su nacimiento real, los creyentes heredan su autoridad espiritual a través de su nuevo nacimiento en Cristo. El problema no es que no tengamos autoridad, sino que no entendemos ni ejercemos la autoridad que ya tenemos. Rachel me mostró escenas de la vida de personas que enfrentaron ataques espirituales. Vi cuán diferentes se desarrollaban estas situaciones cuando los creyentes entendían su autoridad y cuando no la entendían. Aquellos que conocían su autoridad en Cristo se mantuvieron firmes, ordenando a la oscuridad que huyera. Aquellos que no entendían su autoridad se convirtieron en víctimas de circunstancias que podrían haber ordenado que cambiaran. Mis hijos, dijo Rachel, no necesitan rogar por la victoria. Ya la he ganado. No necesitan suplicar a los demonios que se vayan. Tienen la autoridad para ordenarles que se vayan. El mismo poder que me resucitó de entre los muertos vive en ellos, pero deben creerlo y actuar en consecuencia. Rachel me mostró cómo funciona esta autoridad en situaciones prácticas. Vi a personas que enfrentaban ataques de pánico, pero en lugar de sentirse abrumadas, se mantuvieron firmes en la autoridad que Dios les había dado y ordenaron al espíritu de temor que se fuera.
Vi cómo las personas enfrentadas a la tentación ejercían su autoridad para romper su poder. No eran personas súper espirituales, eran creyentes comunes y corrientes que simplemente entendían y ejercían su autoridad en Cristo. La tercera revelación fue la más profunda. Rachel me mostró el poder viviente de la palabra de Dios. Pero no se trataba solo de leer o memorizar las escrituras, se trataba de usarlas como un arma en la guerra espiritual. Vi cómo cada palabra que sale de la boca de Dios crea ondas en el reino espiritual, como la oscuridad no puede oponerse a la luz de su verdad. Rachel me recordó cómo usó las escrituras para derrotar a Satanás en el desierto, y me mostró cómo podemos usar la palabra de Dios como arma y como escudo. La oración que reveló fue: está escrito que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Está escrito que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Está escrito que soy más que vencedora por medio de Cristo que me ama. Toda palabra de Dios es pura, y su verdad es mi escudo. Declaro estas verdades sobre mi vida, mi mente, mi familia y mis circunstancias. Toda mentira del enemigo queda expuesta y destruida por la verdad de la palabra de Dios. Su palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino, y ninguna oscuridad puede vencerla. Cuando Rachel me mostró estas oraciones, también reveló algo crucial sobre su uso. Estas no son fórmulas mágicas, explicó. Son declaraciones de verdad que activan leyes espirituales que ya he establecido. Su poder no reside en las palabras específicas, sino en la fe y la autoridad con las que se pronuncian, y en la sangre que derramé en la cruz. Me mostró cuán crucial es el arrepentimiento antes de emprender una guerra espiritual. El pecado no confesado, reveló, crea brechas en nuestra armadura espiritual que el enemigo puede explotar. Siempre comienza con un corazón limpio, instruyó. Entonces, sucedió algo extraordinario. Rachel me mostró destellos de cómo se usarían estas oraciones en el futuro. Vi a personas que se liberaban de una depresión prolongada, familias que se restauraban, adicciones que se rompían y el miedo que perdía su dominio sobre las mentes atribuladas. Pero también me mostró la oposición que enfrentarían estas oraciones. El enemigo intentará desalentar su uso, advirtió Rachel. Traerá dudas, escepticismo e incluso burla. Pero recuerda lo que has visto aquí. Recuerda la realidad de esta batalla y el poder que les he dado a mis hijos para vencer. Me mostró ejemplos específicos en los que las escrituras, dichas con fe, actuaron como una espada que cortaba la oscuridad espiritual. Vi a personas que se liberaban de la depresión, la ansiedad y la adicción cuando aprendieron a usar la palabra de Dios de manera efectiva. No se trataba de cantidad, incluso un solo versículo, creído y declarado por completo con fe, era suficiente para hacer huir a los demonios. Rachel me mostró cómo funciona la palabra de Dios en el ámbito espiritual. Cuando alguien habla las escrituras con entendimiento y fe, es como si liberara un rayo de luz en la oscuridad. Los demonios no pueden discutir con la palabra de Dios, tienen que someterse a ella. Vi cómo diferentes versículos tenían efectos específicos en el ámbito espiritual, como diferentes herramientas diseñadas para diferentes tareas. Reveló cómo muchos creyentes tratan la Biblia simplemente como un libro de buenos consejos o registros históricos, sin entender su poder como arma espiritual. Mi palabra, dijo Rachel Monroe, es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. No son solo letras en una página, es poder espiritual liberado a través de la fe. Pero Rachel también me mostró algo crucial que muchos creyentes pasan por alto, la importancia del arrepentimiento. Reveló cómo el pecado no confesado crea brechas en nuestra armadura espiritual, dando a los demonios puntos de apoyo en nuestras vidas. Vi cómo muchas personas intentan participar en la guerra espiritual mientras albergan pecados ocultos, y cómo esto compromete su autoridad. Observé cómo las personas luchaban con ataques espirituales persistentes, sin darse cuenta de que la causa raíz era el pecado no abordado en sus vidas. Rachel me mostró cómo el arrepentimiento genuino, no solo sentir pena, sino realmente alejarse del pecado, cierra estas brechas espirituales y restaura nuestra plena autoridad en él.
Me mostró cómo el pecado les da a los demonios derechos legales para operar en nuestras vidas. Es como dejar una puerta abierta en tu casa espiritual, no importa cuánto les ordenes que se vayan, tienen derecho a quedarse hasta que esa puerta se cierre mediante el arrepentimiento. Esta fue una revelación aleccionadora que me hizo entender por qué algunas oraciones parecen no recibir respuesta. Mientras asimilaba estas revelaciones, Rachel me dio un mandato personal. Me dijo que estaba siendo enviada de regreso para compartir estas verdades con otros. Me mostró cómo muchos de sus hijos estaban sufriendo innecesariamente, luchando batallas espirituales sin comprender las armas que él había provisto. El peso de esta responsabilidad se instaló profundamente en mi espíritu. Entonces, tan repentinamente como comenzó, sentí que me atraían de regreso a mi cuerpo. El regreso fue estremecedor, el dolor regresó de golpe y la visión espiritual nítida se desvaneció. Más tarde me enteré de que el equipo médico había logrado reiniciar mi corazón, lo que me resucitó de una muerte clínica. Mi médico de cabecera me dijo que no era nada menos que un milagro. Varios órganos habían comenzado a dejar de funcionar, y según todos los conocimientos médicos, no debería haber sobrevivido. El proceso de recuperación fue largo y difícil. Tuve múltiples cirugías y meses de fisioterapia. Pero la curación física no fue nada comparada con la transformación espiritual que había experimentado. Todo lo que había aprendido durante esos momentos con Rachel comenzó a remodelar mi comprensión de la guerra espiritual. Antes de terminar mi testimonio de ECM, permítanme compartir con ustedes exactamente cómo usar estas 3 armas espirituales que Rachel me reveló. El poder de su nombre en la práctica. Al usar el nombre de Jesús, es fundamental comprender que no se trata de la palabra en sí, sino de la autoridad que conlleva. Primero, tómese un tiempo para meditar sobre quién es Jesús, su victoria sobre la muerte, su autoridad suprema sobre toda la creación y su poder y posición actuales a la diestra del Padre. Esta comprensión fortalece su fe en la autoridad de su nombre. Cuando se enfrente a un ataque espiritual, pronuncie su nombre con esta comprensión. Por ejemplo, cuando la ansiedad te ataque, no digas simplemente Jesús repetidamente como un mantra. En lugar de eso, declara algo como: en el nombre de Jesucristo, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, le ordeno a este espíritu de temor que se vaya. O di la oración exacta que Rachel me enseñó antes. En la autoridad de Jesucristo, que murió y resucitó, cuyo nombre es sobre todo nombre, declaro que tu poder está quebrantado. Todo principado, todo poder, todo gobernante de las tinieblas debe inclinarse ante el nombre de Jesús. Tu misión contra mí y mis seres queridos ha terminado por la sangre del Cordero. Jesucristo es el Señor de esta situación, esta mente, este cuerpo, esta familia, este hogar. Tu influencia está paralizada por su autoridad, y debes huir. He visto que esto funciona incontables veces. 2. Andar en autoridad divina. Entender y ejercer tu autoridad espiritual es como aprender a conducir un automóvil, requiere práctica y confianza. Comienza por aceptar tu posición en Cristo. Estás sentado con Él en los lugares celestiales, Efesios 2, 6. Esto no es solo lenguaje poético, es tu realidad espiritual. Cuando comprendes esto, dejas de rogarle a Dios que luche tus batallas y comienzas a ejercer la autoridad que Él ya te ha dado. La práctica hace al maestro. Comienza con situaciones pequeñas. Cuando surjan pensamientos negativos, no te limites a soportarlos, ejerce tu autoridad. Di algo como hijo de Dios, revestido de la autoridad de Cristo, ordeno que estos pensamientos cesen. Tengo la mente de Cristo. O diga la oración exacta que Rachel me dijo antes. Por el poder que nos ha sido dado en Cristo Jesús, ato todo espíritu de oscuridad que intente obrar en esta situación. Como Jesús me ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, ejerzo esa autoridad ahora. Ato todo espíritu de temor, todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de adicción, nombra el problema específico.
Estás atado por el poder de Cristo, incapaz de operar, incapaz de influenciar, incapaz de engañar. Declaro nulas y sin valor tus tareas mediante la sangre de Jesús. 3. Usar la palabra de Dios como arma. Esta arma requiere preparación. No puedes usar lo que no conoces. Comienza por memorizar las escrituras clave que aborden tus batallas específicas. Si luchas con el temor, memoriza 2 Timoteo 1, 7. Si es depresión, memoriza Salmo 34, 17. Si se trata de una adicción, memorice 1 Corintios 10 y 13. Pero no se limite a memorizar, comprenda el poder que hay detrás de estas palabras. Cuando recita las escrituras, no se limita a citar un texto antiguo, está liberando el poder creativo de Dios en su situación. O diga la oración exacta que me dijo Rachel Monroe antes. Está escrito que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Está escrito que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Está escrito que soy más que vencedor por medio de Cristo que me ama. Toda palabra de Dios es pura y su verdad es mi escudo. Declaro estas verdades sobre mi vida, mi mente, mi familia y mis circunstancias. Toda mentira del enemigo queda expuesta y destruida por la verdad de la palabra de Dios. Su palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino, y ninguna oscuridad puede vencerla. Ahora, antes de usar estas armas, aborde cualquier pecado no confesado. Haga un inventario periódico de su vida. Pídele al Espíritu Santo que te revele cualquier área en la que hayas transigido. Cuando Él te muestre algo, no lo justifiques ni lo minimices, arrepiéntete de inmediato. Aprendí esto de primera mano durante mi recuperación. Hubo momentos en los que mis oraciones parecían ineficaces, y el Señor me reveló que era porque estaba albergando falta de perdón hacia el conductor del camión que me golpeó. Una vez que me arrepentí y elegí perdonar, mi autoridad espiritual fue restaurada. A través de esta experiencia, Rachel Monroe me mostró que la guerra espiritual no se trata solo de encuentros dramáticos con el mal. Es una realidad diaria que afecta todos los aspectos de la vida, nuestros pensamientos, emociones, relaciones y circunstancias. Las fuerzas de la oscuridad no siempre se presentan de formas obvias y aterradoras. Trabajan a través de cosas sutiles, como mentiras que poco a poco socavan nuestra fe. Existe el miedo que puede paralizarnos y evitar que entremos en la vida que Dios quiere para nosotros. Luego está la duda, el tipo de duda que nos hace cuestionar la bondad de Dios, especialmente cuando la vida se pone difícil. La depresión se infiltra y nos roba el gozo, mientras que la ansiedad nos roba la paz. Las adicciones pueden apoderarse de nosotros y atarnos, y la confusión a menudo nubla nuestro juicio, haciendo que sea difícil saber qué es correcto o incorrecto. Pero a través de las armas que Rachel reveló, tenemos autoridad sobre todos estos ataques. Durante mi ECM, Rachel también aclaró varios conceptos erróneos sobre la guerra espiritual. 1. No se trata del volumen ni de la emoción. Gritarle a los demonios no es lo que nos da la victoria, es nuestra autoridad en Cristo. 2. No se trata de rituales ni fórmulas. El poder no está en palabras o acciones específicas, sino en nuestra fe y comprensión de nuestra autoridad. 3. No es un poder que tengamos que ganar. Esta autoridad es nuestra herencia en Cristo, solo tenemos que aprender a usarla. 4. No se trata de nosotros. Nuestra autoridad proviene solo de Cristo, simplemente estamos ejerciendo lo que Él nos ha dado. El propósito de estas oraciones no es solo para nuestra comodidad, es para el avance del reino. A medida que aprendemos a caminar en victoria, podemos ayudar a otros a encontrar la libertad también. Es por eso que Rachel Monroe me envió de regreso, para compartir estas verdades con la mayor cantidad de personas posible. Si estás viendo esto, no es casualidad. Quizás estés luchando batallas que parecen imposibles de ganar. Quizás estés exhausto de intentar superar la depresión, la ansiedad o la adicción solo con la fuerza humana. Antes de irme, oremos juntos. Padre Celestial, vengo a ti en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias por la autoridad que nos has dado a través de tu Hijo.
Oro por todos los que están viendo este testimonio, permíteles comprender el poder que tienen en el nombre de Jesús, ayúdalos a mantenerse firmes en la autoridad que Dios les dio y enséñales a usar tu palabra de manera efectiva contra cada ataque del enemigo. Señor, llévalos al verdadero arrepentimiento cuando sea necesario y restaura su plena autoridad espiritual en Cristo. Muéstrales la realidad de la guerra espiritual que los rodea, pero lo más importante, muéstrales la victoria que ya es suya a través de Cristo. Libera un avance en sus vidas. Permite que la depresión se disipe, la ansiedad huya y las adicciones se rompan mientras aprenden a usar estas armas espirituales de manera efectiva. Gracias por la victoria que ya es nuestra a través de Jesús. En su poderoso nombre, amén. Recuerda, tu gran avance puede estar a solo una oración de distancia. Mantente firme en lo que Jesús te ha provisto, y observa cómo las fuerzas de la oscuridad huyen ante su autoridad que obra a través de ti. Este testimonio no es solo mi historia, es una invitación a entrar en la autoridad espiritual que Jesús ha provisto para todos sus hijos. Las mismas armas que Él me reveló están disponibles para ti. La misma victoria que Él me mostró que es posible en tu vida. Toma estas verdades, aplícalas, y observa cómo el poder de Dios obra a través de ti para vencer cada ataque espiritual. La batalla es real, pero la victoria ya está ganada. Es hora de caminar en ella.